Muy bien, hola a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase de la serie La Biblia, aquí en Academia de Obreros. Es un gusto podernos ver una vez más entre semana. Sabemos de que cada semana tenemos clases diferentes, estamos prácticamente en otra serie más dentro del módulo básico para aprender un poco más acerca de la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo algunos temas importantes acerca de la Biblia para recapitular un poco. Estuvimos aprendiendo acerca de qué es la Biblia, ¿cierto? Todo lo que Dios ha preparado para el hombre, todo lo que Dios requiere del hombre, todo lo que el hombre necesita saber acerca de Dios, lo puede encontrar allí en la Biblia. Hemos estado también mirando acerca de los nombres que a la Biblia se le da como tal, ¿no? Hemos visto acerca de los nombres que muchas veces se le atribuye como escrituras o las escrituras. Algunos le llaman las sagradas escrituras, otros libro de Jehová, como dicen Isaías 34, ¿no? Y otros comúnmente lo conocen como la palabra de Dios. Entonces, definimos claramente que la Biblia no es que pueda ser la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, indiscutiblemente. Hoy justamente vamos a ver cierta cualidad del por qué nosotros debemos creer en la Biblia. Es cierto que nosotros miramos en la Biblia así de forma externa un libro, ¿verdad? Un libro que tiene cierta cantidad de hojas, que uno hay veces cuando no tiene quizás una buena motivación de lectura, quizás uno ve y dice, ah, qué tan grueso es, y se desanima a leer. Pero es que, ¿por qué yo debería poner interés en este libro? ¿Por qué yo debería prácticamente poner interés o por qué debería creer en este libro? Existen diversas cantidades de libros, libros históricos, existen literaturas, existen libros de filosofía, existen libros que nosotros en la escuela hemos tenido, ¿cierto? Pero llega un momento donde nosotros en esos libros solamente encontramos algo superficial, ¿verdad? Pero ¿por qué este libro se hace diferente a cualquier otro libro de literatura? ¿Por qué este libro se hace diferente a cualquier libro de filosofía? ¿Por qué este libro ha trascendido a través de la historia? No porque hayan historias interesantes, tampoco porque hable bonito, sino que hay algo detrás. Hay algo detrás que cuando nosotros prácticamente comprendemos qué poder tiene la Biblia, logramos entender que esta palabra no es una palabra muerta, no es literatura muerta, sino es prácticamente una literatura viva, que tiene vida, que produce algo. Y es justamente lo que quiero hablar en estos minutos, acerca de por qué yo debo creer prácticamente en la Biblia. Bueno, vamos a ver acerca de sus profecías y su testimonio. Por ejemplo, la Biblia es el único volumen en la historia de la raza humana en que gran cantidad de profecías referentes a personas individuales, ciudades, naciones, como Israel y específicamente el Mesías, se han cumplido de forma exacta y asombrosa. La semana pasada les estuve mencionando de que las profecías de Daniel, en el libro de Daniel, fueron tan exactas para definir el rumbo de la historia de los grandes imperios, ¿verdad? Desde Babilonia, los medos y los persas, los griegos, los romanos. Mira, miles de años antes, la Biblia ya había profetizado estos imperios y que de una u otra manera uno iba a conquistar al otro de una forma exacta en el tiempo. Es que sus profecías han sido tan exactas, incluso la llegada del Mesías, que prácticamente esto nos da una seguridad en lo que representa a las profecías futuras.
Quiere decir de que si en este libro tú has encontrado o puedes observar profecías que ya se han cumplido hasta la fecha con exactitud, quiere decir las demás que todavía no se han cumplido, se van a cumplir. Es por eso que este libro que tú ves aquí, o este compendio de libros que tú ves aquí, justamente es uno de los libros más atesorados y leídos en el mundo. Es muy atesorado y muy leído porque no solamente te conecta con el futuro, sino también es un libro que produce vida en algo que está muerto. Jesús dijo que su palabra es vida. Él produce vida. Justamente cada persona que ha leído la escritura y ha creído en la palabra de Dios a través del mensaje de la Biblia, ha visto su vida transformada completamente. ¿Por qué motivo? Porque en esta palabra, justamente toda necesidad es resuelta, toda necesidad prácticamente, aún las necesidades más profundas del alma han sido satisfechas cuando uno ha leído la Biblia. Tanto los anhelos personales como el propósito que el hombre encuentra en sí mismo, en saber de que viene de Dios y que vuelve hacia Él, ya la vida del ser humano ya no anda errante, sino tiene un propósito. Fuera de eso es que la Biblia trasciende en el tiempo y la palabra de Dios es eterna. Recuerden lo que Dios dijo en su palabra: cielos y tierras pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Usted y yo moriremos un día, pero la palabra de Dios seguirá permaneciendo de generación en generación. Y aunque ha tenido enemigos en el tiempo, que vamos a ver más adelante, la Biblia ha trascendido sobre todos ellos. Eso es lo impresionante. Lo impresionante de la Biblia es que sus profecías son exactas y lo que produce este libro, a diferencia de cualquier otro libro, es que las vidas completamente son cambiadas. Así pues sí, interesante, ¿verdad? Justamente vemos acerca de el testimonio de cada creyente, de cada persona que la lee, y las profecías, que son exactas, que son bien interesantes, que hasta la fecha todas se han cumplido en la historia de la raza humana. Pero hay profecías que todavía están por cumplirse en la persona de Cristo, está por cumplirse en la iglesia de Cristo, está por cumplirse en el mundo, está por cumplirse también en las naciones. Hay profecías que se están cumpliendo. Una de ellas, por ejemplo, Jesús dijo que su segunda venida iba a tener como señal terremotos, iba a tener como señal pestes, iba a tener como señal hambre, miseria, pobreza. Esas profecías hoy entran en cumplimiento. De hecho, que estamos ahorita en una pandemia. Estamos dentro de un colapso mundial. Hoy prácticamente 2021, el COVID-19 ha tomado control del mundo entero. Países que se creían superpoderosos han tenido una tasa alta de mortandad. Gente de dinero ha muerto con este virus. Ni el dinero los ha podido salvar, ni las grandes potencias se han podido salvar de las grandes muertes que han habido en el mundo entero. Esa es una señal, y es una señal profética que la Biblia muchas veces menciona acerca de la venida de Cristo, que iban a haber señales como estas. Así que cada vez estamos 2000 años más cerca de la venida de Jesús. Es por eso que esas profecías están por cumplirse, y esta palabra, que tiene ya como credibilidad en sus profecías pasadas, bueno, uno en la actualidad debe ver en ella la palabra de Dios, que es exacta, que no se equivoca para nada. Qué interesante, ¿verdad? Hubo un ateo, este ateo cuestionaba bastante a Dios. De hecho, que él era un escritor, periodista, y él, en su afán de desacreditar la Biblia, porque supo que la Biblia
que su esposa había leído, era como que la Biblia le estaba quitando el interés que tenía de su esposa. De pronto él decide en venganza, como él era investigador, periodista, decide desacreditar la Biblia, decide irse a los mitos más comunes que los ateos mencionan de la Biblia. Y él dedicó gran parte y grandes años de su carrera, de su vida, en buscar información acerca de la Biblia, buscar fuentes, buscar maneras de cómo hacer que estas críticas que el mundo ateo tenía contra la palabra de Dios, ¿no?, sean cada vez más fuertes, más evidentes, y de esa manera la Biblia sea destruida. Pasó años, una y otra vez, buscando información, viendo si la muerte de Cristo era real o no. Y si llegó a estar en una cruz ese personaje, de qué manera él pudo ver de que nunca murió en una cruz, sino que sufrió como una asfixia y que a los 3 días pudo haber resucitado. No resucitado, quizás vuelto a respirar, ¿no? Buscó mucha información, buscó información teológica, buscó información filosófica, buscó información médica forense, se fue a las fuentes más primeras, se fue incluso hasta los templos católicos donde se encuentran ciertos escritos bíblicos que permanecen, que fueron encontrados. Sin embargo, por último, cuando se topó por desacreditar a Cristo, su existencia, y no pudo demostrar su existencia, entonces trató de desacreditar su muerte, se topó con una pared tan inmensa de que supo que no podía destruir. Jamás. La evidencia era tan grande de que la Biblia se respaldaba a sí misma por la historia, por la evidencia arqueológica, por la evidencia médica forense, por la evidencia histórica, que al final tuvo que dar su brazo a torcer y se topó con Cristo. En el final de su revisión, en el final de su crítica, se topó con Cristo. Él vino a desacreditarlo completamente, pero al final terminó vencido por Cristo. Y cuando terminó vencido por Cristo, él mismo declara que la evidencia que encontró en la palabra de Dios lo convenció de dejar el ateísmo. Y esta evidencia hizo que él rindiera su vida a Jesús y fuera un instrumento más de él. Hoy él tiene una Biblia traducida en la versión Reina Valera, una Biblia de estudio llamada El Caso de Cristo. Usted lo puede encontrar en cualquier librería cristiana. Es muy importante y sobre todo bastante interesante leer esa Biblia, porque cuando tú lees cada parte de la Biblia, siempre tiene una parte histórica y una parte de enseñanza, de historia, de antropología, de medicina, que te va enseñando cómo puede ser cierto lo que estás leyendo. La Biblia se llama El Caso de Cristo, así que si tú tienes la oportunidad de buscar esa Biblia, búscala, cómprala, es muy buena, es muy buena. Así que ese es uno de los testimonios más, por ejemplo, ¿ve? Estamos viendo parte de un testimonio. Entonces, ¿por qué la Biblia prácticamente debería de creerse? ¿Por qué debería creerse? Por su testimonio y por los testimonios que provoca y por las profecías. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de su origen y su singularidad. De hecho que el término Biblia, para los que tienen ahí un cuaderno para anotar, siempre es bueno anotar, les aconsejo anotar, les aconsejo siempre tener un cuaderno y un lapicero para anotar. Por ejemplo, el término Biblia viene de la palabra griega que así como se pronuncia, biblión, ¿no? Así de Biblia, biblión, es la palabra griega, biblión. Y el significado de biblión en el griego quiere decir una colección de libros. En otras palabras, superficialmente,
yo puedo encontrar en este tomo, ¿cierto? Que yo lo considero Biblia, un libro solamente, ¿verdad? Y de pronto uno interpreta que es un libro, pero en sí el significado original o la interpretación correcta que yo le debería decir es esa, es una colección de libros, como en el griego dice biblión, una colección de libros. ¿Por qué colección de libros? Porque en este compendio, que nosotros le llamamos Biblia, contienen 66 libros que tienen una maravillosa unidad entre ellas. Tienen una unidad compuesta. Anótelo. Este es un compendio de libros, en el griego se conoce biblión, que contiene 66 libros que se hallan en una maravillosa unidad. Tiene bastante armonía. Justamente vamos a ver lo que ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Vamos a empezar por su unidad. ¿Por qué es su unidad? Su unidad. Justamente cuando tratamos de hablar acerca de la existencia de la Biblia, tenemos que considerar a sus escritores, justamente su formación y la composición. ¿Quiénes fueron los escritores? ¿Cómo fueron formados? ¿Qué componían sus escritores? Justamente en la unidad podemos encontrar acerca de su preservación y su difusión. ¿Cómo hasta el día de hoy yo puedo tener la Biblia en mis manos? Usted piensa de que la Biblia pasó tiempos muy bonitos porque se leía muy bonito y que la gente lo aceptó y leía mucho la Biblia, y no es así. La Biblia pasó momentos bastante duros, persecuciones. Hubo gente que entregó su vida para que hoy tú y yo tuviéramos este compendio de libros. Fueron mártires que dedicaron su vida completa. La Biblia tuvo enemigos bastante pesados que trataron de desaparecerla por completo. Odiaban por completo la Biblia, personajes históricos, por no decir Hitler, uno de ellos, que odiaba la Biblia y odiaba al pueblo del cual la Biblia mencionaba, quienes eran los judíos. Es por eso que tú vas a ver en las películas incluso acerca del holocausto de los judíos, ¿verdad? En los campos de concentración alemanes, donde ellos prácticamente mataban judíos simplemente para satisfacer su odio. ¿Uh? Tuvo enemigos bastante serios. Ahora, cuando uno prácticamente llega a ver la preservación, la difusión, la formación, la composición de cada libro de este compendio de libros, tú puedes ver realmente que si la Biblia la tienes ahora en tus manos es por un milagro divino. No es por otra cosa. No es ni siquiera por fuerza o por voluntad humana, porque si fuera así, este libro ya hubiera dejado de existir. Esta Biblia, si existe y se mantiene hasta el día de hoy, es por un milagro divino, una intervención divina. Miren lo siguiente, la Biblia tiene aproximadamente 40 escritores de diferente nacionalidad, 40 escritores aproximadamente, diferentes culturas, por ejemplo, diferentes situaciones sociales o condiciones sociales. Muchos de ellos, por ejemplo, de los escritores de la Biblia, no se conocieron, no crecieron juntos, no caminaron juntos. De hecho, que estuvieron en diferentes lugares, posiblemente en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares, sin tecnología para comunicarse, sin un Messenger, sin un WhatsApp para que puedan escribirse. Oye, ¿qué estás pensando? Oye, escribamos lo mismo. Ellos no tenían eso, no tenían esa tecnología. Ellos no tuvieron esa ayuda de comunicación. Pero sin embargo, prácticamente existe una unidad tan admirable entre ellos, entre cada libro. Es una unidad que cada libro se contesta al otro. No hay ni siquiera un grado de equivocación. Aunque algunos traten de decir de que la Biblia tiene errores, la Biblia se contesta a sí misma. La Biblia no tiene errores, sino tiene formas de interpretación incorrectas.
La Biblia se termina contestando por sí sola, se termina interpretando, cada libro se llama al otro. Y es que, por ejemplo, todos esos escritores que yo les menciono, escribieron para que esta Biblia se tenga así como se tiene en un periodo aproximadamente de 1600 años. Ajá. Fueron 1600 años para yo prácticamente poder tener una Biblia así, ¿no? O un compendio de libros dentro de la Biblia así. Es por eso que la Biblia es una obra sin errores, no tiene contradicciones. Y esto prácticamente es imposible sin la intervención divina. Sin que Dios hubiera intervenido en su palabra, esto sería totalmente imposible, sería absurdo de creer. ¿Qué más podemos encontrar en la Biblia? Su perfección. La Biblia es científica e históricamente correcta. Y digo que es científica porque la Biblia no es que hable de ciencia, sino es que la ciencia va confirmando todo lo que la Biblia menciona. La Biblia no es un libro científico para encontrar ciencia. La Biblia es un libro que la ciencia confirma lo que años anteriores uno creía que era absurdo. ¿Mm? Por ejemplo, los críticos bíblicos, los grandes famosos ateos, filósofos, algunos, no todos los filósofos, hubieron filósofos muy importantes, creyentes como Pascal, por ejemplo, todos ellos trataron de desacreditar la Biblia por ciertos hechos que hoy en la actualidad la ciencia, la arqueología ha descubierto. Por ejemplo, hay pueblos que se consideraban extintos completamente. Decían que el rey Josías nunca había existido, que era una invención, que no había ningún rastro arqueológico hasta la fecha. Pero sin embargo, hoy, hace poco, hace unos años atrás, se hallaron sellos con el sello del rey Josías. O sea, quiere decir de que ese reino sí existió. Se conoce ahora el lugar donde estuvo. Y todo justamente gracias a la Biblia. Entonces, la Biblia siempre va a tener el respaldo de la ciencia, porque la ciencia termina confirmando lo que la Biblia menciona. Ahora, históricamente correcta también es. La Biblia da fuentes de información histórica, da fuentes de información de pueblos. No solamente los historiadores van y buscan fuentes históricas de escritores que no tienen nada que ver con los evangelios o con la Biblia, sino esos historiadores van a la Biblia para encontrar fuentes, porque buscan fuentes históricas para encontrar a sus personajes históricos. Entonces, la Biblia es históricamente correcta también. Por eso es que todas las críticas que se le han hecho en algún momento fueron cayendo una tras otra y seguirán cayendo. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en la Biblia? Su fama. Pues por eso que la Biblia es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Quizás tú no has tenido la oportunidad de leerla tan a profundidad como debería leerse. Pero no importa, estás a tiempo de leerla y descubrir los grandes o las grandes revelaciones que en ella se encuentran. La Biblia es el libro más leído justamente porque es el libro que más interés provoca en la necesidad o en el vacío del ser humano. En cada vacío que tiene el ser humano, siempre en la Biblia, ese ser humano encuentra una respuesta. Estás mal económicamente, en la Biblia encuentras promesa. Estás mal familiarmente, de pronto sientes que tu familia se está dividiendo, que tu casa se está destruyendo. En la Biblia encuentras promesa, encuentras ayuda, encuentras soporte psicológico y espiritual. Es un libro que ha sido tan atractivo para la raza humana que
es el más traducido a diferentes idiomas y dialectos que cualquier obra o literatura humana, incluso más que las obras de Homero, más que cualquier otro libro en la historia. La Biblia es el libro que más ha sido traducido. Por ejemplo, en total existen actualmente 6.909 lenguas vivas en el mundo. Imagínate, 6.909. Tú conoces prácticamente el español, el inglés, ¿verdad? El francés, el italiano, el portugués, y vas contando y tú dices, ¿de dónde salieron estas 6.909 lenguas? ¿Verdad? Pero justamente en el mundo existen lenguas, dialectos diferentes en el mundo. Mira, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, eh, solamente el Nuevo Testamento está disponible en 1.534 idiomas. Y la Biblia ha sido traducida aproximadamente en 3.350 lenguas. Digo lenguas porque no solamente hablamos de idiomas, sino lenguas, dialectos. Por ejemplo, en el Perú existen dialectos y existen idiomas, ¿verdad? Uno considera como idioma el castellano, ¿cierto? El inglés. ¿Qué más idiomas podemos tener en el Perú? El quechua es un idioma, no es un dialecto. El aymara también es un idioma, no es un dialecto. De estos idiomas, del quechua, del castellano, del aymara, se desprenden muchos dialectos. Hay dialectos dentro del aymara y hay dialectos dentro del quechua. Por ejemplo, el quechua de Ancash no es el mismo quechua de Abancay, por ejemplo. Y no es el mismo quechua de Cusco, por ejemplo. Se dan cuenta de que es un idioma, pero con dialectos diferentes. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tratar de que la Biblia llegue a estos dialectos? Traduciéndola, no solamente al quechua, sino a cada dialecto. ¿Se da cuenta? Es por eso que la Biblia, de esos 6.909 lenguas que existen en el mundo, prácticamente un poco más que la mitad o la mitad de lenguas han sido utilizadas para la traducción de la Biblia. Y solamente en el Nuevo Testamento encontramos 1.534 traducciones de idiomas, imagínate. Ahora, la Biblia completa ha sido traducido en 683 idiomas, ¿no? Y usted dirá, ¿y por qué no ha sido traducido más? Se trabaja en eso. Es un trabajo arduo traducir toda la Biblia prácticamente en cada dialecto, en cada idioma. Pero recuerda lo que Jesús dijo. Una de las señales más de la venida de Jesús es cuando la palabra de Dios haya llegado a los rincones más profundos de toda la tierra. Quiere decir de que estamos cerca de que la Biblia sea traducida para cada dialecto, para cada lugar, para cada tierra. Imagínense, el Nuevo Testamento ha sido más traducido que el Antiguo Testamento, pero la Biblia entera ha sido traducido en 183 idiomas aproximadamente. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más podemos encontrar aquí? Su supervivencia. Les hablaba acerca de que la Biblia tuvo grandes enemigos históricos. Claro que sí. Y justamente existen más manuscritos de la Biblia o porciones de ella que las 10 obras de literatura clásica más leídas juntas. Hay gente que menciona y dice, la Biblia es un cuento fantasioso. La Biblia es un cuento de mentiras. La Biblia no es una obra de literatura. Es más, la Biblia está llena de invenciones. Absurdo de lo absurdo. Gente que no tiene conocimiento histórico, gente que no tiene conocimiento teológico, gente que no tiene conocimiento ni siquiera filosófico. Gente que no tiene conocimiento bibliográfico, porque no comprende realmente qué es la Biblia. Para empezar, la Biblia tiene más manuscritos que cualquier obra literaria clásica. Se dice que las obras de Homero es una de las obras más grandes, más extensas que existe, pero si comparamos las obras de Homero
con los manuscritos de la Biblia, las obras de Homero quedan prácticamente en minúsculo, porque aquellos manuscritos de la Biblia son tan extensos, son tan inmensos, tan abundantes, que hay suficiente prueba fidedigna de que la Biblia prácticamente ha sido uno de los libros más interesantes de cada cultura y de cada historia de la raza humana. Imagínese. Así que si usted se topa por ahí con algún personaje que le dice que la Biblia es un libro de mitos, de historias, de puras invenciones, que va a desaparecer en algún momento, no conoce de historia, no conoce de bibliografía, no conoce absolutamente de filosofía, no conoce de nada. Carece de conocimiento histórico, carece de lectura realmente. Porque si supiera, la Biblia no fuera tomado como una burla. Existen grandes filósofos actuales y científicos que ven en la Biblia fuentes históricas muy interesantes, que ven en la Biblia fuentes filosóficas, poéticas muy interesantes, que no la desacreditan aunque no crean quizás en Dios. Pero existen ciertos personajes por ahí que juegan a ser ateos, que tratan de desacreditar la Biblia sin conocimiento. Pero ya usted conoce y sabe de que la Biblia tiene más manuscritos que cualquier obra literaria clásica. ¿Qué más? Justamente la Biblia ha sobrevivido a través de la historia. Es uno de los libros que más persecución ha tenido y que en todas las persecuciones ha sobrevivido. Por ejemplo, en los tiempos del Imperio Romano, ¿no? Los regímenes en la Inquisición católica, ¿no? Por ejemplo, uno de los famosos más interesantes de la historia, uno de los enemigos más acérrimos de la Biblia, fue el filósofo francés Voltaire. Él se atrevió a decir lo siguiente. Él dijo, la Biblia luego de 100 años sería solo un objeto de antigüedad y que pronto desaparecería. Imagínense, era un filósofo bastante reconocido, tenía mucha fama, o sea, quiere decir de que era un hombre famoso, que muchos leídos, académicos, personajes de su tiempo, observaban en él una fuente de inspiración. Y este personaje se atrevió a criticar uno de los libros más interesantes de la historia. Y se atrevió a criticar a la Biblia y amenazarla de su existencia. Y dijo que pasados los 100 años, ese libro iba a quedar como un objeto de antigüedad, que no iba a servir más para eso, simplemente como parte de un museo. Y que pronto, de una u otra manera, al no ser leída, desaparecería. Ahora, Voltaire murió y después de su muerte, su casa prácticamente se convirtió en una de las imprentas más grandes del mundo que producen la Biblia. De hecho que la Sociedad Bíblica de Génova puso una imprenta en la casa de Voltaire y en ese lugar prácticamente se imprime casi gran parte de la Biblia en muchos idiomas al mundo entero. Imagínense, Voltaire pasó al olvido mientras que la Biblia sigue siendo la colección de libros más leída del mundo. Se da cuenta ahora de su supervivencia. Es interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, ya conocemos de su unidad, ya conocemos de su perfección, de su fama, de su supervivencia. Es justamente parte de su origen y su singularidad. Singularidad tiene que ver con que es única, ¿no? Hay algo que la diferencia de cualquier otro libro que pueda haber. Hemos visto que hay 40 escritores aproximadamente que conformaron la escritura en 1600 años, ¿no? Hemos visto que la Biblia está traducida en más de 3.350 lenguas, que es uno de los libros más famosos del mundo, ¿no? Tiene fama. ¿Y sobrevivirá? Por supuesto que sí. La Biblia va a sobrevivir siempre, porque la Biblia es la palabra de Dios.
¿Qué más podemos ver acerca de la Escritura? Podemos ver también su estructura. Como parte de su estructura, la Biblia se divide en dos secciones. Tú vas a poder ver allí que tiene dos divisiones principales. ¿Mm? El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Posiblemente has abierto tu Biblia y has visto que al iniciar la tapa dice Antiguo Testamento. Y luego más adelante posiblemente te has topado con una hoja que dice Nuevo Testamento, ¿no? Ya hemos comprendido que la Biblia tiene 66 libros. Es un compendio de libros. Y de estos 66 libros se agrupan en dos, ¿no? Uno como Antiguo Testamento y otro como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento aproximadamente tiene 39 libros. Y digo con exactitud, 39 libros. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Ahora, ¿qué lo diferencia el uno del otro? Vamos a ver algo simple. Esta no es una clase avanzada, pero vamos a tocar algo simple. ¿Qué representa cada división? Lo que se conoce como Antiguo Testamento se le conoce también como el antiguo pacto que Dios tuvo con los hombres. Era justamente el relato, uno puede encontrar ahí en esos libros, el relato de la relación de Dios con el hombre desde la creación, desde el Génesis, de la creación de Adán y Eva, hasta unos 400 años antes que Jesús viniera. Allí termina prácticamente el último libro del Antiguo Testamento. Hay un silencio de 400 años y luego aparece Cristo, aparece el escenario y entonces viene lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, que también es considerado como el nuevo pacto. Así como existe un antiguo pacto entre Dios y el hombre, ahora existe un nuevo pacto entre Dios también con los hombres. Este pacto, este nuevo pacto, ya revela a Cristo como redentor de la humanidad, relata su vida, sus enseñanzas, sus principios para una vida cristiana de éxito. Entonces, ya sabemos de que la Biblia o este compendio de libros tiene dos divisiones principales, Antiguo y Nuevo Testamento. En simples palabras, el Antiguo Testamento, la palabra testamento tiene que ver con pacto. Entonces viene a ser el antiguo pacto. Y si hay un antiguo pacto, quiere decir de que hay uno nuevo, ¿no? Y eso significa el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Entonces, para que usted aprenda, y es bueno que aprenda, vendrá en el examen, el Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Sumado, todo este compendio equivale a 66 libros dentro de la Biblia. Ahora, poco a poco, nosotros vamos a aprender a ver el panorama del Antiguo Testamento y el panorama del Nuevo Testamento. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Así que, como tarea, usted puede abrir su Biblia que tiene ahí en casa y se va a dar cuenta que en la primera hojita hay un índice, ¿no? Donde uno puede ver los libros, la cantidad de libros que tiene la Biblia. Y usted va a ver lo siguiente, los 39 libros, por ejemplo, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Usted va a ver prácticamente esos libros que comprenden todo el Antiguo Testamento. Todos ellos hablan acerca del antiguo pacto que Dios tuvo con Israel, ¿no? Con el pueblo de Dios. Y luego vamos a ver también el panorama del Nuevo Testamento.
que contiene 27 libros. Y usted va a ver que empieza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios, con Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esos son 27 libros del Nuevo Testamento. Este panorama vamos a aprender que es muy interesante, la verdad. Vamos a ir aprendiendo poco a poco en las siguientes clases. Así que este de aquí ha sido la segunda clase de la serie La Biblia. Hoy hemos aprendido acerca de por qué creer en la Biblia, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de su origen, su singularidad. Así que espero que haya notado la clase, que le haya servido para parte de su conocimiento bíblico y que pueda repasar todo lo que hoy prácticamente ha aprendido. Nos vemos en la tercera clase de esta serie que es muy interesante de la Biblia. Poco a poco vamos a ir profundizando más para que usted pueda tener un panorama más claro, pueda tener un panorama más amplio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Así que los felicito pues, por ser parte de esta segunda clase. Esperamos que en la tercera se puedan incorporar más. No falte a su clase. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. De todas maneras, para aquellos que están viendo este video, es un gusto y los felicito también. Siga perseverando en ver los siguientes videos que estoy seguro serán de mucho interés y de mucha ayuda para todos ustedes. Un fuerte abrazo y bendiciones.